capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Venimos leyendo esto y vamos a seguir así hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué pasó después que el Señor resucitara. Eso que comentaba en los encuentros anteriores de alguien que después de la resurrección me preguntó si pasaba algo después. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia en cuanto a qué pasó en ese momento. Y hemos elegido el Evangelio según San Lucas porque él hace una apretada síntesis de los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos. Y estoy deteniéndome en esa síntesis. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y voy a comenzar en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Lucas cierra su evangelio y hace esta síntesis que es un poco el prólogo de lo que después va a escribir en el libro de los Hechos. Quiere decir que sintetiza estos 40 días en muy pocas palabras. Y ustedes recuerdan que toda esta historia comienza un domingo, que es el domingo de resurrección, donde los discípulos están todos reunidos en el aposento alto, han parado todo su accionar en ese momento, temerosos, y reciben la noticia por las mujeres y por los discípulos de Emaús que el Señor ha resucitado. Y luego se encuentran con el mismo Señor que comienza a hablar con ellos. Durante 40 días Jesús les habló acerca del reino de Dios, les habló acerca de lo que venía en el futuro y lo que Dios quiere de todos nosotros. Pero lo que hizo esa conversación y esos días fue producir un cambio. Y nosotros estamos mirando esos cambios. El primer cambio que se produjo fue que los sacó de la tristeza en la que estaban y los colocó en la alegría de la fe. Esto es muy importante porque cumple un propósito que el Señor tuvo antes. Jesús dijo: también vosotros ahora tenéis tristeza, les dijo en el aposento alto, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y lo que habían perdido ellos era el gozo de la resurrección. Y los cristianos tenemos que vivir diariamente el gozo de la resurrección. Diariamente recordar este hecho: Cristo ha resucitado de los muertos. Y esto es lo que trae paz a nuestro corazón y a nuestra vida. La segunda cosa que le dijo es que tenían que pasar de la incredulidad a la fe. Y esto fue lo segundo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto que Jesús se lo dijo a los del camino de Emaús se puede aplicar a todos. Todos habían sido insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Jesús les dijo: lento de mentes y faltos de comprensión. Lentos de mente y faltos de comprensión. Reticentes ante el tema de lo que hay que creer. Y entonces les abrió las Escrituras y les dijo: esto está escrito y tenía que cumplirse. Les abrió el entendimiento para que comprendieran eso y les abrió los ojos para que vieran que Él estaba allí también. Quiere decir que con esto terminamos el domingo pasado, las cosas que Jesús abre en este capítulo. Ahora, Jesús los va a llevar de la inactividad en la que está a la acción. ¿Y cómo lo hace? Dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. En esas palabras está sintetizado todo lo que tenemos que hacer como cristianos. Dice, y que se predicase en su nombre. Casi siempre nosotros cuando escuchamos la palabra predicación, la relacionamos con el púlpito y la relacionamos con el pastor hablando, ¿no es cierto? Llega a tomar esta palabra como simplemente la exposición que se hace públicamente en la iglesia del Evangelio. La palabra predicación significa proclamar, proclamar como los heraldos proclamaban de viva voz las noticias que el rey quería transmitir. Entre los griegos, por ejemplo, era un altísimo cargo ser un heraldo. Era una persona de confianza que la hacían entrar al círculo de la nobleza y que tenía un cetro que era el signo del poder. Ahora, no porque él tuviera poder, sino porque él estaba transmitiendo fielmente lo que el poder decía. Quiere decir que el heraldo era una persona que tenía que tener primero una dicción clara, que tenía que ser entendible en lo que transmitía, pero lo más importante, tenía que transmitir con precisión el mensaje que le habían dado. Porque ese cetro que tenía en la mano les estaba señalando que ellos estaban hablando en nombre de un poder al que ellos estaban representando en ese momento y que tenían que ser fieles. Y lo que más se estimaba en el heraldo que era la capacidad para transmitir fielmente lo que la autoridad decía, sin agregar y sin quitar nada. Jesús utiliza esta palabra y dice que nosotros, sin agregar ni quitar nada y con precisión, tenemos que transmitir el mensaje de fe a todos los hombres, comunicar con precisión cuál es el mensaje de Dios para la humanidad en este tiempo. Y Jesús sintetiza el mensaje en una sola frase: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Después, en otros evangelios, va a aparecer cómo Jesús explica la práctica de esto. Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, etc. Pero aquí está la síntesis de lo que es la misión que un cristiano tiene que tener en la tierra. Que se predicase en su nombre, quiere decir, ahí está el porque se habla en nombre de Dios. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto no es una novedad. Cuando ustedes leen el Evangelio, el primero que habló de esto fue Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y fue lo que Jesucristo comenzó a decir, porque después que fue encarcelado Juan, Jesús comenzó a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en la buena noticia. ¿Por qué se transmitía esto? Porque se vivía una situación muy similar a la de hoy. La gente en los tiempos de Jesús no estaban conforme con la situación que vivían, no estaban conformes. No estaban conformes con los problemas que tenían y todos decían que necesitaban un cambio, necesitaban cambiar. Jesús comparte este pensamiento. Esta sociedad necesita un cambio. Bueno, si todos nosotros pensamos que nuestra sociedad necesita un cambio, en algo coincidimos con Jesús. Jesús dice, sí, esa sociedad tiene razón, necesita un cambio. Ahora, el asunto es que la gente en general cuando piensa en un cambio, y esto era lo que pensaba la gente del tiempo de Jesús, piensan que el cambio tiene que ser político y económico. Y fíjense que todo se centra en eso. El cambio que necesitamos es un cambio político y económico. Y Jesús dice, no. El cambio que se necesita es un cambio profundo, es un cambio ético y espiritual. Acá está apuntando a la raíz del problema.
Porque nosotros siempre damos vuelta como una calecita sin sacar nunca la sortija. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en la forma de enfocar el problema. El problema no es un problema ni económico ni social. Eso es la consecuencia. No tenemos que confundir la fiebre, que es un síntoma, con la enfermedad. La enfermedad de base, que es la que produce la fiebre en lo económico y en lo social, es justamente que éticamente y espiritualmente le hemos dado la espalda a Dios y a los principios de Dios y entonces estamos como estamos. Y la clave que da el Señor es, señores, hay que cambiar la forma de pensar, que es lo que justamente quiere decir la palabra arrepentirse. Cambien la forma de pensar porque eso va a cambiar toda la vida. Si cambiamos nuestra forma de pensar. Muchos quieren un cambio. En todos los lugares donde uno va, no solamente en la Argentina, la gente está buscando un cambio, pero siempre se habla de un cambio externo, de un cambio social, de un cambio político, de un cambio económico. Y parecería que todos dicen en el fondo, pero yo soy perfecto como soy, yo no tengo que cambiar. Todo tiene que cambiar. Las instituciones, todo, pero yo no tengo que cambiar. Y cuando todos dicen yo no tengo que cambiar porque yo no soy el problema, entonces todos somos el problema. Porque quiere decir que no hemos entendido cuál es la base del problema. Sin arrepentimiento, sin un cambio de mente, no hay cambios significativos, permanentes y beneficiosos. Esto es fundamental, ese cambio allí. Ahora, ese arrepentimiento, yo veo que cuando tomo los diarios, la palabra arrepentido se ha puesto de moda en nuestro país. Tenemos un montón de arrepentidos, ¿no es cierto?, de arrepentidos. Vamos a analizar un poco. ¿A esos señores arrepentidos le pesa lo que han hecho? Les pesa por las consecuencias, nada más que por eso. Quiere decir que el arrepentimiento sienten que han perjudicado al país con tantos pobres. ¿Es genuino ese arrepentimiento? No. Lo que se quiere es mejorar una situación judicial, nada más que eso. Nadie está arrepentido. La próxima vez van a ser más cuidadosos para hacer lo mismo. Nada más que eso. Esta es la verdad desnuda, hermanos, y a veces no queremos ver esta verdad. La verdad es que acá la palabra arrepentimiento sale en los diarios impropiamente colocadas allí, porque no hay un arrepentimiento genuino de decir yo estuve mal porque transgredí la ley moral de Dios. No es eso. El que tuvo claro esto, pero muy claro, fue el rey David. El rey David cometió dos gravísimos pecados, contra Urías Eteo, el general del ejército, y contra Betsabé, que la hizo caer también a esa mujer. Pero cuando él evalúa esto, en el Salmo 51, él evalúa su propia vida, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjese, dice mis rebeliones, yo me rebelé contra algo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado. Él no dice, yo pegué contra Urías Eteo, contra Bernabé, contra Betsabé, tengo que ir a pedirle disculpas. No, él dice, contra ti he pecado. Acá nosotros decimos, se han pecado contra los pobres. No, han pecado contra la ley de Dios, que es la ley absoluta de lo que tenemos que hacer con respecto al prójimo. Entonces, si no volvemos donde tenemos que volver, es en vano que sigamos cambiando las fichas, porque el juego que vamos a hacer va a ser siempre el mismo. A mí hay cosas en nuestro país que me asombran profundamente, no lo que se dice, sino las consecuencias de lo que se dice. De pronto aparecemos que alguien dice, y esto hace poco tiempo, acá nadie robó nada, es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Escúcheme, ¿usted está pagando comisión porque están haciendo la cosa bien? ¿Estamos todos locos en esto?
Dejemos de robar por lo menos 2 años, ¿no es cierto? Y entonces se arregla el país. Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos. Esta es la ética argentina, señores. ¿Sabe qué pasó? Que estos 3 personajes dijeron la verdad de lo que pensaban. Los otros la ocultan. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahora, lo peor no es esto. Lo peor es que nadie se indignó como se debe indignar por esto. Nadie los borró a estos señores de la política. Nadie dijo, se acabó. Ningún juez se movió para decir, ¿quién está cobrando comisiones con el dinero del pueblo? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque éticamente, moralmente, espiritualmente, estamos en la miseria. La miseria no es económica acá, la miseria es una miseria moral. El verdadero arrepentimiento entiende que el mal es haber trastornado las leyes de Dios, porque pecado es transgresión a la ley divina, y eso es lo que nos ha pasado. Quiere decir que estamos en un país que necesita arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio en la escala de valores. La consecuencia directa del arrepentimiento es un cambio en la escala de valores. El apóstol Pablo, mirando su vida y mirando el momento en que había sido golpeado por Dios y había cambiado y se había arrepentido, él dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, cambié mi escala de valores. Antes yo creía que esto era importante y ahora me di cuenta que lo más importante no es esto, sino esto. El arrepentimiento lo que me lleva es a eso. No banalicemos el arrepentimiento como un momento en que yo me golpeo el pecho y nada más. El arrepentimiento es un cambio genuino desde adentro. Y a lo que llamaba Jesucristo y a lo que nos sigue llamando es a un cambio genuino desde adentro, desde el fondo de nuestro corazón. El arrepentimiento es la única posibilidad que tenemos de cambiar una sociedad. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Cuando Jesús pasó por la ciudad de Jericó y vio a aquel hombre que era un corrupto, diríamos hoy, un cobrador de impuestos que se quedaba con el dinero de la gente y que cobraba los impuestos en la ciudad más poderosa económicamente de Israel en ese momento, que era justamente la ciudad de Jericó, por lo que uno se da cuenta lo que debía tener este hombre, Jesús le dijo, quiero hablar con vos, vamos a tu casa, privado, habló con él. Cuando termina de hablar Jesús con él, él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y al que lo defraudé se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué pasó? Cambió la escala de valores, cambió la cabeza, cambió todo. Ese es un cambio profundo. ¿Qué le dijo Jesús? No sabemos, pero yo le anticipo algo que seguramente le dijo. Mira, Zaqueo, arrepentite, porque sin arrepentimiento no hay cambio. Porque lo que nosotros vemos es que allí lo que hubo es arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento para quedar bien. El arrepentimiento donde sí, es verdad, yo hice todo esto y voy a agarrar ahora mi empresa y como me he arrepentido, la mitad de mi empresa la voy a donar para que los pobres, y entonces ahí yo empiezo a creer que algo de arrepentimiento hay. Si no, no hay arrepentimiento. Y hablo así, hablo de nuestra realidad, porque se estaba analizando esta palabra y hoy tenemos todos arrepentidos. No, no hay nadie arrepentido. La verdad es esa, la verdad es esa. Los cristianos vivimos en medio de una tormenta que se vive aquí y se vive también en la sociedad internacional. Esto no es algo que nos pasa a nosotros solamente. En todos lados donde uno va encuentra un clamor diferente, porque en todos lados está pasando esto. La sociedad nacional y la sociedad internacional está pasando por esta crisis. Y los cristianos vivimos en medio de esa tormenta. ¿Qué pasa? Que estamos rodeados de mentiras y de mentirosos. Que estamos
rodeados de corrupción y de corruptos, por supuesto, de perversión, de atropello a la justicia, de protección al delincuente, de perversión moral, de una destrucción a la familia, porque ahora nos hemos tirado contra la familia, con todo, para destruir la familia. Alguien defiende la vida y salva una vida y ahora lo condena a la justicia. ¿Por qué? Porque tenía que haber abortado y lo tenía que haber matado. Estamos todos locos acá, ¿eh? Estamos todos locos frente a esto. El médico que salvó una vida, lo llamaron, no, usted tenía que haberla matado, porque le habían pedido un aborto, no que salvara una vida. Ahora, hay un juramento hipocrático y los médicos saben acá, y saben cuál es ese juramento, que ellos tienen que ser pro vida, siempre. Y acá este médico fue honesto y defendió lo que se debía defender. Y por eso en este momento la justicia le cayó encima. Lo condenaron. Y parecería que a la sociedad en general no se le mueve un pelo, y a la justicia no se le mueve un pelo, y a las autoridades no se le mueve un pelo frente a esto. Esto es lo que está pasando, esta es nuestra realidad. ¿Qué necesitamos en este momento entonces? ¿Un Te Deum el 25 de mayo? ¿Necesitamos ir todos los domingos a la iglesia? No, necesitamos comprender que si seguimos por el mismo camino vamos a seguir estando mal. Aunque vengamos todos los domingos a la iglesia y aunque vayamos a hacer el Te Deum, ¿no? Usted sabe lo que significa Te Deum, ir a darle gracias a Dios, ¿no? Ir a darle gracias a Dios. Lo único que faltaba es que hubiera un cartel que dijera sonríe, Dios te ama. Y yo creo que si tiembla porque Dios te fulmina, no sonríe que Dios te ama. Estamos en un momento muy difícil donde no vamos a conformar a Dios simplemente con que digamos te damos gracias. Ahora, cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿y yo qué voy a hacer como cristiano frente a esto? Primero, comportarse y vivir como cristiano. Jesucristo dijo, me seréis testigos. Ustedes van a ser testigos de esto. El testigo es el que aporta la prueba. Para eso es testigo. No es el que aplica la ley, es el que aporta la prueba. Y el mundo necesita ver cristianos que son la prueba de que Cristo cambia las vidas, que son la prueba viviente de lo que significa la fe en la transformación de una vida. Necesitamos cristianos que sean testigos, como dice Pablo, que sean una carta abierta para ser leída por todos los hombres, donde la fe no sea lo que se habla, sea lo que se vive. Donde Cristo se vea, no en lo que yo digo de Cristo, sino que lo que yo vivo como cristiano. Esto es lo primero. No pongamos el burro atrás del carro. Lo que tiene que ser primero es esto, porque nadie va a creer un mensaje que no venga avalado por una persona que realmente sea honesta, sea íntegra y esté viviendo esto. Y a un cristiano lo mínimo que hay que pedirle es que sea honesto y que sea íntegro, porque es la base de la vida cristiana esa. Si no empezamos a enfatizar la parte ética de la vida cristiana, nuestro mensaje cristiano se queda sin contenido. Si no empezamos a enfatizar lo que debe ser la conducta de un cristiano, el mensaje cristiano se queda sin efecto. El mundo está lleno de palabras y de palabreros, y podemos ser nosotros también otros palabreros más. Lo que tiene que resplandecer es la vida del cristiano, mostrando que él es diferente, mostrando que él no entra en la corrupción, aunque tenga que perder,
pero no va a entrar en la corrupción, que es honesto, que es íntegro. Y esto es lo que la sociedad está necesitando de los cristianos hoy, que lo puedan mirar y decir, esta es una persona íntegra, es honesta. Quien se entrega al Señor comienza una nueva vida. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Somos hechos hijos de Dios. Pues hay que mostrar que uno es un hijo de Dios. Hay que mostrarlo. Esto es lo primero, hermanos. Esto es lo primero. Lo segundo es ser heraldos con la boca, con la palabra. Esto es lo segundo. Lo segundo, llevar la buena noticia. Pero la buena noticia tiene que estar apoyada en una vida. Cuando alguien me pregunta, ¿se puede salir? Sí que se puede salir. ¿Se puede cambiar? Sí, sí que puede cambiar. Tenemos que reordenarnos y reordenar nuestra vida y tener en cuenta a Dios, no solamente en la Constitución Nacional, lo invocamos a Dios como fuente de toda razón y justicia, no solamente cuando ponemos los evangelios y ponemos la mano arriba, sino todos los días de nuestra vida y en todas las cosas. Porque estos ya son actos retóricos y los actos retóricos no sirven para nada. Quien se entrega al Señor tiene que empezar a vivir una nueva vida, porque ese es el primer testimonio. Lo segundo es que entonces sí habla y puede hablar de Cristo, pero sabe que lo primero es que está mostrando a Cristo. Tenemos que llegar con este mensaje a hombres que están desencantados, que no quieren mirar atrás ni preguntar por las sendas antiguas, ni tampoco quieren mirar adelante para ver el destino. Estamos viviendo la sociedad del presentismo total. Lo único que me interesa es hoy y lo que va a pasar esta semana. Todo es provisorio. Tenemos que llegar al corazón de ese hombre que tiene terror a mirar el pasado y recordar lo que fue, y tiene terror a mirar el futuro y ver lo que va a pasar. A ese hombre hay que llegar con un mensaje que le hable de la esperanza que hay si volvemos a Dios. Un hombre que tiene desconfianza de las religiones, y tiene razón en tener desconfianza de las religiones. Un hombre que perdió el sentido de trascendencia, para el que la vida dejó de ser una gran aventura con un gran final, y es simplemente la diversión de esta semana. Un hombre descreído, materialista, hedonista, individualista. Ese hombre está necesitando el mensaje de Jesucristo. A ese hombre es al que tenemos que ir a hablarle en este momento. Mostrarle a Cristo en nuestra vida y hablarle de la necesidad de un cambio que venga desde adentro. Si en los cristianos se produjera este cambio verdaderamente, podrían hacer un cambio también en la sociedad. Pero hay que levantar la voz, y hay que levantar la voz con una vida íntegra que muestre que Jesucristo está allí presente. En el Antiguo Testamento hay una historia, con esto termino, hay una historia muy interesante de un hombre, Esdras, se llamaba Esdras, que tiene que tomar una medida muy difícil, muy difícil. Tiene que tomar una decisión de un cambio radical en el lugar donde está. Y le está costando tomar esa decisión. Le cuesta, es difícil. Y vienen algunos de los consejeros y le dicen, levántate porque esa es tu obligación y tienes que poner manos a la obra. Y yo siento que Dios nos está diciendo a los cristianos hoy, levántate porque esa es tu obligación en este momento y hay que poner manos a la obra. Nos ponemos de pie. Señor,
infunde en nuestro corazón la fuerza dinámica del Espíritu Santo, para que nuestra vida se mueva para cumplir con aquello que Jesucristo encomendó después de haber resucitado, para que cada uno de nosotros sea un heraldo de la fe, que predique con su vida y predique también con sus labios, para que el mensaje tuyo, ese mensaje de buenas noticias que trajo Jesucristo, ese mensaje de paz y de amor pueda llegar a todos los hombres, encarnado en cristianos verdaderos. Señor, danos este día, que es el día que dedicamos a la adoración y es el día que recordamos la resurrección. Danos en este día la capacidad de reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros se levante y sepa cuál es su obligación y la cumpla. Bendícenos esta semana para que podamos honrarte a ti en todo. Bendice la actividad que van a tener los jóvenes el próximo sábado. Y bendice, Señor, nuestra vida para que el domingo próximo, cuando lleguemos aquí y partamos el pan juntos, podamos hacerlo con la alegría de la resurrección y con el gozo de haber cumplido con nuestro deber. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.